Estamos con don Jorge Massa, es empresario de éxito, es empresario que ha fundado el Grupo Mistral de origen venezolano y con negocios internacionales. Entonces, querríamos preguntarle algunas cosas importantes para un empresario. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de verdad que usted considera vitales para el desarrollo de un grupo empresarial como el suyo? Bueno, primero una transparencia, honestidad, empeño y sobre todo lo que es muy importante es que en cualquier cosa que lo hagas con pasión. Yo soy apasionado de lo que hago y esa pasión pues creo que me ayuda o contribuye bastante a que haga las cosas lo mejor posible. Lo cual significa que a las personas que contrata usted o que trabajan con usted o que trabajan en sus empresas les exigirá esa pasión. Bueno, eso se lo exijo, a lo mejor lo complemento con dos cosas más. Me gusta mucho la gente creativa e innovadora. Yo creo que en el mundo de hoy es un mundo muy dinámico, es un mundo muy competido y la innovación y la creatividad es de elemental, porque si no lo eres, es muy difícil poder seguir las tendencias tan rápidas y violentas que estamos viendo en el mundo de hoy. Son tendencias muy aceleradas en todos los sectores y tienes que ir no todo es inteligencia, sino tienes que ver cómo hacer las cosas diferentes, cómo puedo ser yo diferente. Bueno, eso es muy importante, pero precisamente está usted trabajando en una zona que yo conozco algo, en el que hay muchas tentaciones. Entonces la pregunta es, ya que ha hablado de que uno de los valores es la honestidad, ¿cómo conseguir ser íntegro en un mundo tan complejo, especialmente internacional? Porque uno sabe que en los negocios internacionales también hay tentaciones, es más, casi hay más tentaciones. Bueno, sí, indudablemente que siempre te puedes equivocar, ¿no? ¿Entiendes? Lo que sí es importante ver un poco de dónde viene, cuál es la trayectoria de esa persona, conocer la familia, creo que es muy importante. Yo miro mucho la parte familiar, de dónde viene, quién es el padre, qué tipo de educación, un poco su crianza. O sea, no es todo solamente ver el currículum, sino también ver los orígenes. Y cuidado, cuando digo orígenes, no estoy hablando de que si viene de una familia adinerada o no, sino de quién es la familia. Bueno, usted es un fundador de un grupo empresarial. Sí. ¿Qué le aconsejaría a los actuales o posibles fundadores de grupos empresariales para dar sostenibilidad a esas empresas? Porque eso es lo que al final es importante. Las grandes empresas mundiales, si uno mira, muchas veces fueron empresas familiares que se consolidaron. Bueno, en el caso mío concreto, yo vengo de empresas familiares, pero me salí de ambas, tanto del lado familiar mío, directo, como del lado familiar de mi esposa, y fundé el mío. ¿Por qué? Bueno, porque no compartía totalmente los lineamientos, no compartía las formas, y decidí pues, y también, ¿por qué no decirlo? También soy una persona ambiciosa, ¿no? O sea, quería yo hacer las cosas por mí mismo, quería, en pocas palabras, a lo mejor no ser el primer oficial de un 747, sino ser el capitán de un avión más pequeño, el piloto principal, el capitán. ¿Y cómo piensa que va a ser esa sostenibilidad en su propio grupo? Bueno, aquí hay dos cosas. Yo tengo la gran fortuna de que tengo mi hija mayor, que tiene 25 años trabajando al lado mío, pero no al lado mío, sino trabajando escalonando. No es que ha estado trabajando directamente conmigo, pero ha ido escalonando y a medida del tiempo ha ido demostrando sus capacidades y en función de esas capacidades y sus logros, pues ha ido evolucionando. Vamos a poner eso. Creo que en el grupo hay una regla que nada se regala. Si tú lo ganas. Segundo, tengo otra forma de pensar también de que creo que
es importante la familia, pero también no porque es familia, no debes ir a buscar el talento profesional. Yo, si mañana considero que, y lo he hecho, lo he demostrado, yo he sido presidente de compañías y me he puesto de lado y he sentado profesionales en esas sillas, pero he depositado esa confianza en profesionales y ha ido bien. Y en el tema del capital, ¿cómo asegurar esa sostenibilidad también? Bueno, porque capital, una cosa es eso, la gestión y otra cosa es la financiación. Bueno, vamos a empezar. Con respecto a esas personas que tienen alto nivel, ellos no son socios, no son tenedores de acciones, pero sí tienen participaciones sobre los beneficios, participaciones atractivas, que es lo que los motiva para ellos efectivamente, y son fórmulas muy matemáticas. No es que si me cayó bien o me cayó mal, o ese día llegué con el pie derecho, el pie izquierdo, y entonces en función de eso se elabora el bono. No, se elabora en forma muy matemática, se discute conjuntamente y es eso. Con respecto a la segunda parte, que la parte del financiación, sí, lógicamente, el financiamiento siempre es un problema. Siempre. Siempre es un problema. ¿Por qué? Bueno, la primera es ganar dinero. El que no entiende eso, yo no puedo desarrollar crecimiento si yo no gano dinero. Yo no puedo desarrollar crecimiento si pierdo dinero. Y esto es algo que siempre se lo digo a la gente mía. Le digo, mira, entiende bien que tu función es ganar dinero. Esa es la prioridad número 1. Y tu prioridad número 2 es no olvidar la primera. Y eso lo aprendí de Buffett, que se lo dice también a su gente. No te olvides de eso, esa es la función. Ahora, sí, el financiamiento es importante porque muchas veces el crecimiento exige unos capitales de trabajo que son mayores a lo que genera el mismo negocio. Entonces, bueno, ahí sí ya tienes que entrar en otros análisis, de hacer ejercicios de cuál es el payback de la inversión, en cuánto tiempo recupero, etcétera, flujo de caja descontado, etcétera, etcétera, y esos números son los que hablan. Sí tengo dos cosas buenas. La primera es que sí soy emocional, entonces si me gusta o no me gusta el negocio, quién me va a manejar o no me va a manejar. Pero lo otro sí le hago mucho caso a lo matemático, porque a lo mejor me puedo enamorar de una idea, sí, pero si la idea, los números dicen que no es viable, pues me pongo triste, pues la desecho. En ese campo, que aparte de la financiación y los profesionales, están todos los empleados que trabajan en sus empresas. Sí. Digamos, ¿cuál es la función de la empresa respecto a estos empleados, en su opinión? La función de la empresa, ¿cómo considera que tiene que hacer con estos empleados? ¿Cuáles son las necesidades que tiene que resolverles? Bueno, la primera es darles las oportunidades para que ellos puedan crecer, porque si tú quieres resolver el problema con dinero, es importante, sí, pero si la persona esa no ve que va a tener desarrollo profesional, también eso es muy importante. La segunda es que sí, definitivamente tienes que motivarlo, como lo dije anteriormente, tienes que remunerarlo bien, siempre condicionado a resultados, al logro, y si los resultados están ahí, los logros. Yo tengo una filosofía muy sencilla. Si yo quiero ganar, yo tengo que dejar que los otros ganen. Yo tengo que dejar que mi gente gane, se sienta bien, estén motivados, porque si ellos ganan y ellos están motivados, yo tengo el 50% de la batalla ganada. Claro, que ahora está usted, digamos, desarrollando internacionalmente los negocios. Bueno, triste que pues, lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo tardíamente? Bueno, porque a lo mejor las circunstancias de Venezuela pues me han conducido a tener que tomarme eso mucho más seriamente y meterle más ímpetu, ¿no? Y entonces estamos en esto, uno es efectivamente exportar la capacidad disponible que tiene el grupo en sus diferentes compañías, o empresas o centros de producción,
Y la segunda es, lógicamente, empezar a ubicar filiales en territorios, pero no territorios que por los momentos, en esta primera etapa, que me queden cerca para yo poderlos supervisar fácilmente, fluidamente. Yo creo que los negocios, cuando tú siembras y pones la semilla, tú tienes que echarle agüita, tú tienes que asegurarte que todo está bajo control, porque si no lo haces, la falta de agua o de abono a esa mata que tocas de sembrar, termina que la mata fallece. Y eso quiere decir que empezamos, digamos, cerca de casa, pero que también tiene ideas para el futuro. Digamos, ¿qué factores geopolíticos son los que le gustaría que tuviera una zona donde fuera a trabajar? Bueno, la primera es la seguridad, la seguridad de la inversión. En un país donde existan leyes claras, leyes que respeten la inversión privada, el capital, ¿no? Para mí eso es elemental. Si no veo eso y veo esa parte de seguridad, pues prefiero buscar hacia otro lado. Lógicamente, cuando estás mirando en Latinoamérica, tienes que meter la lupa mucho más severamente. No es lo mismo buscar un territorio en América Latina que buscar un territorio en Europa. Ahí sí tengo que confesar que en Latinoamérica a lo mejor esa búsqueda se hace algo más difícil por la misma inestabilidad que existe en esos países. Y no voy a entrar en clases de historia aquí, son conocidas, ¿no? Bueno, precisamente su grupo procede de un país que es Venezuela, y en el que, bueno, hay un gobierno de un determinado tipo, pero independientemente del gobierno, sea de un color o de otro, ¿qué consejos le daría a un gobierno para desarrollar ese país también a través del trabajo de las empresas privadas? Cuando el gobierno asume su rol y sienta bases claras y firmes para que el empresario se sienta que puede progresar, que puede desarrollar, que puede generar riqueza, crecimiento, lógicamente esa es la primera, es lo que llamo yo la confianza. Si no hay confianza, difícilmente ningún empresario va a querer invertir en ese país. O sea, la confianza para mí es elemental. La segunda cosa que me atrevo a decir es de que, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado? Yo considero de que el sector privado es dejarlo trabajar, que produzcan, que hagan y que paguen sus impuestos. Y el gobierno que coleccione los impuestos. Pero no el gobierno manejando empresas, porque, no tengo que decirlo, eso está demostrado ampliamente. Cada vez que un Estado ha querido administrar empresas, ha generado pérdidas. Y eso no es en América Latina, eso es en Europa, eso es en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Eso está claro. Y las tendencias mundiales son que todos los países se quieren deshacer hasta en Estados Unidos, los puertos son privados. Los puertos. Y las cárceles. Y las cárceles son privadas. Entonces, eso está ampliamente demostrado. Ahora, que también el sector privado debe entender de que tiene unas obligaciones y para ponerlo claro, tiene que cumplir con sus obligaciones y cumplir con la ley, porque de lo contrario, si no cumple con la ley, yo estoy totalmente de acuerdo de que ese empresario tiene que ir a la cárcel. Igualmente, si el político, ¿me explico?, no cumple con la ley o está en actividades de corrupción, tiene que ir a la cárcel. O sea, el castigo va para los dos lados. Cada uno tiene que cumplir con lo que le compete. Venezuela, concretamente. Bueno, yo creo que Venezuela, vamos a irnos a cosas elementales. La primera en Venezuela, bueno, la situación es verdaderamente complicada. Para resolver el problema de Venezuela, es complicado y no lo es,
Porque si usted me dice a mí cuál es la receta de Venezuela, yo se la digo en 3 frases. Yo la primera que yo haría de inmediato es, bueno, primero vamos a vender todas las empresas del Estado para mantener consistencia con lo que dije anteriormente. La segunda agarraría la industria petrolera, bueno, pero sí cogería un 20% de la empresa y vendería ese 20% en 4 pedazos del 5% cada uno, escogiendo las 4 empresas petroleras más importantes del mundo. ¿Pero por qué? No porque, sino porque me interesa que en esa junta directiva de esa empresa petrolera que hoy día es PDVSA, yo tenga 4 accionistas que saben del negocio y van a velar para que las cosas se hagan debidamente. Otra de las cosas que tiene que hacer, bueno, muy sencillo, ¿cuánta gente necesito yo para manejar el Estado? ¿3 millones o 1 millón? ¿De acuerdo? Y después viene lo otro, que es la política económica o la política monetaria, que es muy importante, sobre todo en estos países de Latinoamérica. Pero lo de Venezuela es solucionable. Lo que pasa es que los políticos, lamentablemente, no son eficientes, son ambiciosos y son corruptos. Entonces, un hombre no eficiente, no preparado para gerenciar, y le agregas el ingrediente de corrupción, tú te puedes imaginar lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso es lo que está pasando, así de sencillo. Saliéndonos un poco del entorno geopolítico y del entorno interno de las empresas, el mundo está cambiando a gran velocidad. Mucho, muy complejo. Y sobre todo en temas tecnológicos. ¿Cómo se tienen que preparar las empresas ante esa evolución, que no es que sea acelerada, es vertiginosa? ¿Cuáles son las ideas que usted le diría a un empresario para poder adelantarse a ello? Bueno, primero tú tienes que ver en qué sectores estás, cuáles son todas las amenazas, porque lógicamente si yo fuera un zapatero, mis amenazas son una, pero si soy uno que hago botellas de agua, mis amenazas son otras. Entonces tengo que primero identificar en qué sectores estoy y cuáles son mis amenazas. Yo las tengo, claramente. Por ejemplo, yo estoy en el tema empaque. ¿Cuál es la principal, para no entrar en muchos detalles, la gran amenaza? Bueno, la contaminación. O sea, lamentablemente apenas el 14% de los materiales procesados se reciclan y el otro 86% no. Eso es un problema grave. Entonces hay que solucionarlo. Tema de las medicinas. Oye, las medicinas también. ¿Qué está pasando hoy? Apenas el 14% de la población consume el 90% de los medicamentos producidos en el mundo. Eso no tiene ningún tipo de racionalidad. Entonces, eso conlleva muchas otras complejidades consecuentemente. Y vas analizando, por ejemplo, el tema, decía yo el otro día, con el tema, yo estoy metido en el negocio también de los absorbentes, higiénicos, absorbentes. Sí. Uno de los componentes de esos productos es la pulpa. La pulpa es un derivado de los árboles. La madera. Entonces, imagínate tú que tú agarres a los chinos y a los indios, que suman más o menos 2.400 millones, y que tienen una rata de crecimiento, para ser muy conservador, del 1%, estás hablando de 100, 200 millones de niños, ¿no? 200 millones de niños usando 6 pañales diarios, multiplicado por tantos gramos de pulpa, ¿cuántos árboles? No hay árboles. Entonces, entonces, ¿para dónde va a coger la tecnología, no? ¿Va a ser en el proceso? ¿Va a ser en las materias primas? Hay que estar vigilando eso continuamente. Y después hay otro tipo de cosas también, las tendencias también, que yo creo que la más importante. El consumidor es distinto y está evolucionando a unas velocidades impresionantes. Ya hoy tienes que entender, lo primero que hay que entender es al consumidor. ¿Qué está buscando el consumidor? ¿Qué quiere el consumidor? Y una vez que tengas eso claro, entonces tienes que ajustarte a eso, claro, dependiendo del sector que estés, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos empresarios que no solamente esperan lo que el consumidor quiere, sino le desarrollan necesidades de futuro. Por ejemplo, efectivamente yo nunca pensé cuando era joven que tenía que tener un teléfono que pudiera llevar a cualquier parte. Y alguien
me dijo, puedes tener ese teléfono en ese momento. Y, digamos, ¿cómo hacen los empresarios para crear esos nichos de mercado que hasta ahora... Bueno, cuidado, que el tema de los teléfonos no es ningún nicho, es un super nicho. O sea, ya, pero porque el teléfono ya hoy no es un medio de comunicación, sino es una herramienta inteligente con la cual tú operas 20.000 cosas, ¿no? Yo creo que con el teléfono ya se va a sustituir la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tú vas a pagar por teléfono, ya se acabó la tarjeta de crédito. Entonces las transferencias serán por tarjeta de crédito, por teléfono, ¿no? Bueno, mira, el problema es que antes hablamos de Bill Gates, de Steve Jobs, y hoy los scoops van saliendo, todos los días va saliendo uno, ¿no? Fíjate, la última la de los taxis, Uber. Los Ubers. Bueno, ahorita estás escuchando hablando de los Uber y entonces están hablando del Uber aéreo. ¿Qué quiere decir Uber aéreo? Bueno, muy sencillo, de la misma manera que te montas un taxi, que te vas a montar un avión privado y te vas, bueno, me voy a París, y entonces te inscribes, tiqui, y alguien está organizando, y resulta que en ese avión hay 18 asientos y se montan 18 personas, viajan con cierto confort y salen a una hora que es conveniente para esas 18 personas que están buscando pues el mismo objetivo. Y como eso te puedo hablar de todos los días, hoy es una nueva, ¿no? Yo me espanto las cosas que estoy viendo a diario y en todo, ¿no? A Amazon. ¿Qué está pasando con Amazon? Bueno, imagínate las dos empresas de retail, que es Walmart y Carrefour, que pueden ser sustituidas por Amazon. Se habla ya de que Amazon está pensando en comprar una de estas grandes cadenas. Estás hablando de cosas muy serias, ¿no? Claro, y eso crea riqueza. Y concretamente, bueno, en los dos sectores que me ha comentado, que son el packaging y la farmacéutico. Estos dos sectores crean mucha riqueza, venden mucho. ¿Cómo pueden ayudar al desarrollo de sus países? Porque son sectores a lo mejor muy intensivos en capital y menos en mano de obra. Bueno, en el caso farmacéutico, la intensidad de la inversión está en la investigación. La investigación, ¿qué quiere decir eso? En desarrollar una molécula que resuelva unos problemas que hoy día no tienen solución. Imagínate que mañana hay una molécula para resolver el Alzheimer o el Parkinson o un cáncer. Bueno, el que pegue ahí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces después viene la segunda parte y dice, bueno, pero eso es impagable. Bueno, es impagable, alguien tiene que pagar la investigación, y si investigación duró muchos años y fue muy profunda, pues tiene sus costos. Y el que invirtió en eso quiere recuperar su inversión. Y como tú tienes una protección única de que la patente es protegida durante X número de años, creo que son 15 años o 30, entonces automáticamente tú tienes que amortizar eso en ese año, porque después, posteriormente, ese medicamento, esa invención, se convierte en un genérico y ya lo puede copiar cualquiera, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ahí es donde está la inversión fuerte. Tan es así que si tú ves hoy en las industrias farmacéuticas, cuando ves un laboratorio que compra otro, o una firma compra otro, ¿qué está comprando? No está comprando las fábricas, no está comprando, bueno, sí, siempre están las fábricas, pero ¿qué es lo que compra? Lo primero que le pregunta, dime tú, ¿cuál es lo que llaman, se usa el término del pipeline, la tubería que tienes tú? ¿Cómo tienes tú una tubería cargada de productos que debes lanzar al mercado para yo poderlos evaluar y determinar cuál puede ser el valor, el precio que yo estaría dispuesto a pagar por tu compañía? Las cosas están moviendo a unas velocidades impresionantes, ¿no? Que a lo mejor nuestra generación le cuesta caminar a esas velocidades, y a lo mejor la juventud, los más jóvenes que nosotros, pues lógicamente eso. Y de paso, aprovecho para decirte algo, que es una de las cosas que yo tengo 7.3. Pues te quiero decir que yo no pienso distintamente con los 7.3 que cuando yo tenía los 40. Porque me he preocupado de estar, como dicen por ahí los pavos, de estar en la pomada, de estar ahí. Y eso lo tienes que hacer conversando, hablando con gente de esa edad,
Y es increíble lo que aprendes. Y también a ellos les encanta sentarse contigo. Si eres divertido, lógicamente, porque si eres un aburrimiento, no. Pero si eres divertido, a ellos les interesa. Yo me siento con gente joven y les gusta porque aprenden de mí. Y yo también aprendo de ellos. Entonces es un intercambio, indiferentemente del tema de la edad. Este es uno de los problemas que vamos a tener en las empresas, que es las relaciones intergeneracionales. Entre los que podríamos llamar de nuestra edad, que se llaman maturistas, por ejemplo, luego los X, que son los del baby boom, o los Y, que son los que llaman ahora millennial, incluso los que vienen después. ¿Y cómo resolvemos el problema de las relaciones intergeneracionales dentro de las empresas? Bueno, mira, la primera hay una cosa que tenemos que resolver en el mundo, antes de entrar en eso. Tú no puedes tener unas tendencias en donde parece que la gente quisiera retirarse cada vez con menos años. Menos años quiere decir más temprano que tarde. Primero porque la gente dura mucho más tiempo y segundo aquí hay un aspecto económico. Tú entenderás que no hay seguridad social que aguante que una persona se retire a los 50 años y vive 100 años y durante esos 5 años se estén pasando un cheque mensualmente. No hay fondos para eso, no lo hay. Entonces eso tiene que ser corregido. Esto ya es una decisión ya más de tipo política y de Estado, política de Estado que tienen que entender. Aprovecho para decirte algo. Nosotros siempre hablamos aquí de las deudas de los estados y hablamos que si la deuda financiera es del tanto por ciento del PIB, pues olvidamos una deuda muy importante. La deuda social no la contabilizan y no se atreven a contabilizarla, porque si la contabilizaran, ya no estamos hablando del 80% del PIB, pudieras caer en un 150-160% del PIB. Por eso no se atreven a decirlo, ¿no? Entonces, cuidado. Entonces, eso es un tema que tiene que ser atacado y conjuntamente. No podemos decir que los franceses deciden por aquí, los americanos por aquí. No, no, no. Esto es un mal nacional, mundial. Con respecto a vamos al otro. Si una persona a los 70 años puede aportar, que siga aportando. Porque yo no quiero descalificar al joven. El joven será más innovador, pero esa innovación del joven con las canas que yo tengo, o la experiencia o el kilometraje que yo tengo, es la mejor combinación de los dos mundos. En donde tienes por aquí el innovador y por aquí la experiencia. Si tú casas esas dos cosas, a mí me parece que es lo ideal de lo mejor de los dos, ¿no? Ya, pero no solamente es el lenguaje, a veces la forma de vestir, los intereses personales, las relaciones familiares son distintas, ¿no? No te entiendo, pero mira, yo estoy hablando desde el punto de vista empresa. Ojo. Sí, sí. Yo empresa, yo voy a ser a lo mejor soy un poco crudo. Yo lo que miro es la línea de abajo. ¿Qué me está generando el pavo o el joven y qué me está generando el calvo o el canudo? Yo lo que tengo que mirar es qué me aporta este y qué me aporta esta. Y la sumatoria de eso es lo que se traduce en el beneficio de la compañía, en el desarrollo de la compañía, el crecimiento de la compañía y el bienestar de todos. Porque al fin y al cabo todos somos de la misma familia. Lo que es bueno para ti es bueno para mí. Ahora tenemos algunas preguntas que son un poco personales. Bueno. Yo creo que usted es un buen coleccionista de arte. Es correcto. Y que ha empezado a hacer una buena colección de arte. La primera pregunta es, ¿por qué le interesa ese tipo de actividades? Bueno, yo el arte siempre me ha gustado desde hace muchos años atrás. Lo que pasa es que para hacer una colección de arte tienes que tener recursos, ¿no? Entonces, cuando tú estás empezando la vida, a lo mejor tienes otras prioridades. A lo mejor viene el coche antes que el cuadro, o la casa antes que el cuadro, ¿no? Pero después llega un momento que dices, bueno, sí me gusta el arte. Te tiene que gustar, si no te gusta. Yo no compro el arte en función económica. He ganado. Mi colección vale más. Pero tú me puedes poner un Picasso enfrente. Si a mí ese Picasso me lo están vendiendo a un precio por debajo de lo que marca el mercado, si a mí no me gusta, no lo compro. Yo tengo una regla que lo que vas a comprar te tiene que gustar. Punto 1. Punto 2. Tú no vas a comprar arte de forma desordenada. Tienes que ordenar las ideas.
El mundo del arte es un mundo muy abierto que va. Yo, por ejemplo, el caso mío, yo estoy en lo moderno contemporáneo. No me desvío más nada. Es moderno contemporáneo. Claro, hay unos que se especializan en latinoamericano, otros se especializan en asianoamericano y otros en el europeo. Yo mezclo, y por cierto, el otro día lo estaba viendo, más o menos un tercio, un tercio, un tercio, tengo un tercio en valor, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo hago conjuntamente con mi esposa, que también tiene buen ojo, porque el arte hay que ver, también hay que estudiarlo, ojo. Yo te puedo enseñar un mismo artista que en el año 40, una obra del 40 vale 1000 y 30 años después vale la décima parte. O sea que las épocas también son muy importantes. Y bueno, eso está escrito, eso se lee, hay que estudiarlo, hay que dedicarle tiempo. Es divertido. Siempre te encuentras con gente, tienes que ir a ferias, lógicamente, ferias mundiales, que ahí ya todas son identificadas, ya uno sabe para dónde tiene que ir y verlas. No necesariamente yo voy a todas las obras y salgo con un cuadro comprado, no. Yo voy a ver, y voy a ver por dónde se están moviendo las cosas. Últimamente sí estoy viendo, la última que estuve fue en la FIAC en París, y veo mucho este arte, lo que llaman ahorita el arte contemporáneo, que es un arte que honestamente, no quiero decir si me gusta o no me gusta, porque gusto y colores no han escrito los escritores, pero yo no lo entiendo. Yo soy más moderno, me gusta mucho todo el arte del siglo XX, me explico, y todavía tenemos algunos artistas más modernos que son maravillas, ¿no? Y ese valor, digamos, no solo económico, sino sentimental, es una forma de devolverle también haciendo una colección. ¿Lo va a exponer? ¿Es solamente para, digamos, disfrute privado? Mira, ¿Tiene en la cabeza alguna cosa de...? es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo en este momento estoy en ese proceso de que, bueno, lógicamente, si tú miras el patrimonio de una persona, hay un capítulo que se llama arte. Está bien. Pero después tú dices, bueno, que no he llegado al punto, pero no me extrañaría que algún día pudiese llegar a pensar de aportar esas obras a un museo, o crear un museo, pero esto ya es regalar las obras de arte a eso. O prestarlas, vamos. Bueno, prestarlo es fácil, Sí. siempre y cuando, y eso se hace. Tú te la puedes prestar, si el museo tal te pide la obra, tú la prestas, ellos se encargan del transporte, del embalaje, del seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo puede hacer. Hay gente que ni siquiera les gusta hacer eso. Pues ya aquí ya entras en temas de egoísmo, ese sentido de pertenencia, o miedo de que te vayan a estropear la obra, o que la vayan a perder, o que vaya a pasar cualquier cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí, prestarla sí lo prestan, ¿no? Pero yo estoy en un paso más allá. Un paso más allá, sí, claro. Cuidado, yo ya estoy en la tercera edad, pero la tercera edad mía será muy larga. Bueno, hemos visto personajes importantes que han creado incluso museos y que eso ha hecho que la ciudad donde lo pongan, por ejemplo, Sí. reciba gente para verlos y por tanto Claro. crear riqueza. A mí me gusta. Cuando tú te vas al MoMA en Nueva York, ahí muchas obras tienen propietarios. Claro, aquí hay dos tipos también de personas, ¿no? El que dice colección privada y más nada, y hay unos que dicen colección privada pero quieren que pongan su nombre. Yo soy más discreto, prefiero decir colección privada y más nada. Pero bueno. Bueno, hemos llegado un poco al final de nuestra entrevista. A mí me parece que se me ha quedado claro algunas palabras, por ejemplo, la honestidad, la integridad, me ha quedado también claro el tema de que... La autenticidad. De que los colaboradores tienen que ser partícipes de los beneficios también y por tanto sentirse comprometidos. Me ha quedado muy claro que el gobierno y los políticos tienen que tener una idea muy concreta de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que exigirle
al sector privado que también lo realice. Me ha quedado muy claro cómo estamos en una vertiginosa posición de cambio en todas las empresas, concretamente en sus sectores. ¿Y alguna pregunta más que le hubiese gustado que le hiciera? No, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va este mundo? Esa pregunta se la voy a hacer. ¿A dónde cree que va el mundo? Mira, primero vamos a ir por territorios, ¿no? Fíjate bien que hace 3 días pareciera que el presidente de la China como que se va a convertir en el Mao número 2, ¿no? Está cogiendo a Putin, tiene su agenda. Después tienes un par de loquetes, el loquete este de los cohetes en Corea del Norte, que bueno, ya estamos viendo lo que está pasando. Y después tienes otros problemas menores, ¿no? Bueno, el caso de Venezuela, prefiero no mencionarlo, el caso de Venezuela ya es preocupante cuando ya el problema no es un problema económico, es un problema de hambre, de miseria, cosa que en un país con las mayores reservas del mundo que esté en la miseria es inconcebible, ¿no? Pero mira, estamos en España, ahora estamos con este problema de los catalanes, ¿no? Imagínate. Y no solamente, sino que a raíz de los problemas catalanes parece que los italianos allá en Lombardía como que ahora también quieren seguir un poco los mismos pasos, y después de los Lombardía pues los escoceses vendrán y es un pique y se extiende, ¿no? Entonces esto hay que ponerle un freno, ¿no? Esto hay que ponerle un freno a la parte la parte geopolítica, ¿no? En donde cada uno camina por sus lados. Y mi preocupación es que nosotros tenemos que evitar, a como de lugar, me explico, una tercera guerra mundial. Y tenemos que aprender de que tenemos que dialogar más y entender de que en el diálogo no hay ganadores y perdedores, sino que el diálogo tiene que salir algo que sea bueno para las partes, pero que cumpla con un requisito que no sea contra natura, que sea transparente, normal, sentido común, para que acabemos con este mundo que estamos viviendo, donde tenemos fuegos artificiales por todos lados, en América Latina, en Asia, en Europa. O sea, eso me preocupa mucho. ¿Y qué puede hacer un grupo como Mistral para ayudar a ese mundo? Oye, yo lo único, eso es igual como que puedo hacer yo, bueno, para aportar el granito de arena que me corresponde, ¿no? Porque lo mío, que lo hago, pero lo mío es un granito de arena dentro de una montaña de... Pero bueno, si todos, si somos 7.2, somos 7.200 millones de habitantes. Si cada uno de nosotros agrega, unos pueden aportar 1, otros aportarán 2, otros aportarán 10. Pues todos aportamos algo, sea un granito o 100 granitos, hacemos una gran montaña. Bueno, tenemos que hacerlo. El caso de Israel y Palestina, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de Israel y Palestina? ¿Cómo es posible que esa gente no se pueda entender? ¿Cómo es posible aquí que en el tema de Cataluña hayamos llegado a estos extremos y no hayamos atajado? Ya para mí el daño está hecho. Que se va a arreglar, se va a arreglar. Pero ¿qué daño dejamos? Si mañana los americanos agarran y le disparan a este loquito de Corea del Norte y empiezan aquí a disparar coheticos, yo sé quién va a ganar, pero ¿qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Fue necesario? Preocupante, ¿no? Bueno, de todas formas, después de su intervención, yo me quedo también con un gramo de optimismo, porque ha dicho, si cada uno agregamos un gramo, lo resolvemos. Y me parece que el Grupo Mistral está en eso, en agregar su gramo. Tienes que tener la voluntad. Si hay voluntad, si todos tenemos voluntad, buena voluntad, ojo, buena voluntad, todo tiene solución. No hay nada que no tenga solución. Todo problema tiene una solución, pero pongamos la voluntad.
espero que el Grupo Mistral acabe invirtiendo en España, porque a mí también me gusta que los empresarios con estas ideas desarrollen mi país. Gracias.